Hey ho, Yu-Gi-Oh! Hoy os traemos, señoritos, un deck profile. ¿De qué? De primera posición en el torneo de Team Virus celebrado el 13 de febrero y sexto puesto en el Extravaganza, ¿vale? Una cosita, que es lo que vais a estar preguntando todos, yo también. ¿Qué está jugando? Pues adelante con el deck profile de Virtual War. Pues nada, hola, soy José y nada, voy a presentaros y explicar un poco la baraja con la que gané el torneo de Team Vigox, que además también es la baraja que utilicé en el segundo evento del Extravaganza, que hice el sexto puesto. Vale, pues la baraja es la Virtual World, que es sobradamente conocida y la verdad tampoco tiene mucho misterio. Jugué 3 Lulu, 3 Gigi, 3 Lily y 3 Lao Lao. Estos son todos los efectos de mano. Cuando estos efectos se resuelven, la verdad es que son los que más ventaja te generan y bueno, a partir de ahí la partida ya va hacia adelante. Después jugué 3 Niang Niang y una de las nuevas, la Tutu. Jugué 3 porque me gusta tener... Es una buena normal para donde apoyar los efectos de mano. Y luego además el efecto de que revive. Entiendo que ahora se estén empezando a jugar 2, se podría recortar una. De hecho, cuando sideo, que voy segundo, siempre quito una. Pero a mí me gusta tener 3 porque quería que la baraja fuera lo más consistente posible. Después, 3 de las magias, el Caulo, el Quinlong, 2 Chuche y una de las trampas nuevas. La trampa nueva da acceso a muchos combos que antes no tenía la baraja. Y hace extende, pues es muy buena carta. Claro, y aquí, por ejemplo, las que llevas ahora a uno, las dos nuevas, tanto la Tutu como la nueva trampa, las llevas a uno Sí. por llevarlas a uno, las llevas a uno por decir, oye, todavía no se probado suficiente, igual a dos también. No, creo que más de una no jugaría. Esta no hace nada realmente en mano, ni en campo, solo hace en cementerio, es un brick robarla, es un buen descarte, pero robarla no me gusta nada. De hecho, cuando sideo yo la mayoría de veces la quito porque además como el rival se va a sidear un lancea, ni siquiera vas a poder desterrarla, no vas a poder activar sus efectos. Sin embargo, esta siempre me la dejo porque juegas alrededor de lancea, pero tampoco quieres ver 2 en mano. Está bien, tampoco. Luego te exige un descarte, además de un psíquico, un whip, no es una carta cualquiera. Yo a uno las veo muy correctas. Perfecto. Vale. Luego de hand traps jugué 3 as y los gamma. Las as no por determinantes, sino por genéricas, te valen contra todo. Además, hay combos en los que la puedes invocar normal a ser un tuner nivel 3 y te ayuda a extender. Y luego los gamma, es que es la hand trap para mí más determinante ahora mismo del juego. Es la única que en un mirror va a parar un calamities. Sirve contra el 90% de las barajas que se juegan ahora mismo. Y además, con el nuevo monstruo tiene sinergia porque puedes descartar uno de los bricks del gamma y aún te sirven para algo. Claro, porque es lo que estuvimos hablando un poquito antes también, que he visto últimamente mucha gente jugando a las bellas por el tema de Eldritch, sobre todo, vaya. Y ahora Sí. no sé. Sí. No las veo tanto. Las bellas me parecen buena carta, yo la llevo en el SIDE, ahora lo veremos. Pero decidí no mainearlas porque son buenas, pero no son determinantes en el mirror, ni además yo quería que la baraja fuera lo más consistente posible, sobre todo tanto en este torneo como el Extravaganza, porque el Extravaganza fueron 6 rondas. No quería perder contra mí mismo. Quería perder, si no ganaba dado, por lo menos luego intentar remontar, pero la primera ganarla si yo ganaba el dado. Entonces intenté que fuera lo más consistente posible. 3 fullies y 3 pots y el teleport, que bueno, es como un virtual más. Los follies a mí me gustan mucho porque si te paran el primer efecto de mano, que intentas tirar normalmente el Quinlong,
el rival se cree que te ha parado, pero puedes extender con el Foolish, tiras el Queenlock y a partir de ahí sigues combando. Decides es que es la mejor carta del juego y nada, el teleport es necesario. El nuevo pot me parece buena carta en la baraja, pero también te limita el extra deck, no puedes robar después. No sé, no me termina tampoco. Es buena, entiendo que se juegue, pero no sé si lo jugaría. Y luego, última carta, el Kale. Lo jugué porque mucha gente estaba maineando el Droll. Es una carta que a esta baraja le molesta. Luego también es buena contra Eldritch, es buena contra las Dragon Link, contra las esferas, es buena contra Shadow, es buena sobre todo contra los Drytron, incluso yendo segundo, porque se la puedes tirar al Heraldo y en vez de no vas a tener 2 negaciones de monstruo. Sí, es que no sé, me gusta mucho y te sirve tanto yendo primero como yendo segundo. Si lleva muchas hand traps, las vas a parar. Esperamos que vuelva a 2 con la Valdis, al menos. Ya no digo 3, digo 2. Puede que a 3, no sé, es una carta que siempre han jugado, no sé. Igual se queda así. Depende si nos dan el cross out o no sé. Luego del extra jugué un Stardust, un Coral, un Jiu-Jiu como niveles 6. El Coral se podría recortar, pero es una carta que a mí me gusta. Te sirve contra las control. Hay veces que el combo sabes que se va a comer Nibiru o lo puedes prever, por lo menos vas a robar una. Además, hay veces que empiezas con Ñaña, Lulu y el Gigi, que son los niveles 3. Puedes llegar a hacer esta más Cocodrilo, entonces vas a robar 2. O sea, es una carta que entiendo que se recorte, pero a mí me gusta llevarla. Niveles 9, el Cocodrilo, el Chaufeng, porque te da acceso a combos que si no, no tendrías forma de llegar. Vermilion, exactamente lo mismo y además muy buena carta. Popeas una, lo revives con el Cloud Castle, popeas otra. Cloud Castle, que yo llevo uno porque nunca me ha hecho falta el segundo, pero con las nuevas cartas se puede llegar a combos en los que pasas por un Cloud Castle, si te comes el Nibiru puedes hacer otro y revivir, entiendo. Se pueden jugar 2 y entiendo que se jueguen 2. Y bueno, el Shenzhen como Synchro 9. Y luego de Exceeds jugué el número 75, que te evita comerte Nibiru, comerte Hand Traps. Hay muchos combos que pasan por 2 niveles 3, te sobran para llegar al Calamity, tienes una negación más. Si dejas Gossip Shadow y Calamities, vas a evitar el Gamma, lo puedes hacer en la Draw. El Fortune Toon, que me ha dado bastantes partidas porque no se lo esperan, no puede ser tarjeteada, esto pega seguro y después de esto sale el Zeus. Limpias campo y a partir de ahí puedes jugar. Qué majo él. Niveles 6, rangos 6, Ptolomeo y Fanfan. Ptolomeo, muy buena carta, te recuperas hand traps, te recuperas extenders, devuelves a la mano monstruos molestos. Y Fanfan entiendo que no se juegue, pero a mí me gusta, sobre todo contra Rogue, contra Eldritch, es muy buena carta y con ella puedes jugar alrededor del Torrential, porque si te comes el Torrential con ella en el campo, invocas 2 Virtual desde la baraja y sigues combando. Y luego la carta que hace que esta baraja sea buena y que no hay nada más que decir. Si esto se resuelve, vas a ganar la partida. Además tiene buen culito. ¿Y qué hace? Esto hace que el otro no pueda jugar y es que... Es yo creo que esta como... carta es la que hace que se juega en las barajas de trampas, porque antes de que esta carta estuviera en el meta, las barajas de trampas eran injugables. Ahora, si quieres remontar una partida contra Virtual, tienes que setear 4 y esto no hace nada contra las trampas. Entonces, es lo que da oportunidad a esas barajas. Si lo prohíben, no sé qué pasará, la verdad. Estaremos atentos, además cae dentro de poquito. Y nada, de SIDE intenté cubrir un poco todo con el SIDE. Lo primero es el control. Me puse 6 cartas contra control, los Twin Twister que te ayudan a descartar cartas que en esta baraja son bricks y que además te ayuda contra la trampa Shadow que invoca las fusiones, te ayuda contra la Eldritch, también te evita comerte sus trampas, aunque luego se reciclan y tal. El Retribute, nada, esta es una vez por turno.
Me gusta llevar una, como mucho llevaría dos, tampoco. Y le tengo mucho respeto al control. Yo antes jugaba control y sé cómo te la pueden liar esas barajas. Luego 3 Lancea por los dinosaurios y el Mirror. 3 Nibiru porque es decente en el Mirror contra los combos de Tribrigade, de Lyricus que han salido ahora, contra la Dragon Link que parece que ha vuelto. Está bien. Lo que pasa es que normalmente necesitas Nibiru más otra hand trap, pero bueno. Y luego lo que estábamos contando antes, las Vele. Me gustan en Side porque hay barajas contra las que no hacen nada, pero cubres los Nadir, cubres la Eldritch, incluso contra la Virtual es medio decente. Contra la Drytron también le paras muchas cosas. El ritual en determinados puntos le hace mucho daño parárselo. Algunos de sus efectos, si no han llegado al 20, también le hace mucho daño. Perfecto, Y nada, perfecto. esta Muy es la bien baraja. explicado todo. Pues Vale, nada, pues comento un poco el torneo, cómo fue. sí, coméntanos un poquito cómo te fueron los matchups y demás del torneo y, Sí. y cómo viste la baraja en sí. O sea, sabemos que es buena, pero bueno, mejor saberlo de un jugador. Sí, la baraja, el mayor problema es ella misma. Cuando pierdes, la baraja tiende a briquear una de cada 6-7 partidas. Yo intenté que briqueara una de cada 7, haciéndola lo más consistente posible. Y durante el torneo incluso briqueé, pero bueno. La primera ronda la jugué contra una Shadow, que le gané yo el dado y bueno, dejé Calamity, seteé un monstruo, yo no sabía que jugaba. Hice Coral Dragon, le peté el monstruo, invocó uno desde la baraja y bueno, ya sabiendo que era Shadow, ya a partir de ahí el Calamity resolvió y pegué y nada. En la primera la gané. La segunda partida vi que me metí las Bell porque le tengo mucho respeto a la trampa Shadow que te saca Wind en tu turno. Entonces me puse las Bell, vi que la jugaba con los Aleister, le tiré la Bell a la primera Invocation, pero por supuesto un jugador Invoker siempre tiene la segunda Invocation. Nunca Me dejó falla. mechaba, pero bueno, esta baraja pasa el mechaba relativamente fácil. Con el Queenlong se lo dejas negado y ya no puede hacer nada. Y se atascó con Monstruo Shadow en mano y nada, a partir de ahí ya fue partida. La segunda fue contra una Invoked Wingwitch, que era de Don Tobias, me parece. Y nada, la primera empecé un combo de estos extraños nuevos que pasan por Vermilion. Cuando llegué al Vermilion me tiró un Bailer, ahí me quedé. Fue bastante triste. Pero bueno, luego me dejó mechaba, pude remontar la partida gracias al Gamma. Le forcé el mechaba, le tiré el Gamma y a partir de ahí se acabó. Y la segunda partida empezó le paré el combo Wingwitch porque me iba a dejar el sincro este 8 que te niega. Y nada, me dejó solo mechaba y bueno, también lo pude pasar fácil y tampoco no fue demasiado complicada esa. La tercera fue contra una ABC, que además fue la que llegó luego a la final. La primera gané dado, pero yo briqueé. Esta fue la partida que briqueé. Seteé la trampa y tenía un Gamma en mano y pasé rezando, no sabía lo que llevaba. Y nada, empezó su combo, le tiré el Gamma lo mejor que pude, se lo medio paré, él le dio miedo a atacar al Gamma por si yo tenía otro, dejó su campo con 2 negaciones y bueno, a partir de ahí luego robé bien y se lo pasé. En la segunda, se lo pasé gracias al Fortune Toon, además, el rango 3, pegué, no lo pudo seleccionar con el Dragon Booster que lo tenía en campo y a partir de ahí saqué Zeus, limpié campo y esa partida la gané. Y la segunda robé Gamma también, como única hand trap y nada, dejó el combo incompleto, dejó el Carrier y creo que alguna set y nada, luego yo llegué a Calamities, declaré luz y se acabó la partida. La cuarta fue contra Íñigo, que jugaba Drytron. La primera llegué a doble Calamity, entonces ya él robó, me intentó tirar las gotas prohibidas, negándome los 2 Calamities, pero yo tenía chucha en campo, así que me destruí mi Calamity, se resolvió y nada, concedió porque es que no puedes hacer nada. Y la segunda tuve mucha suerte, Íñigo, muy buen jugador, pero yo me robé Ash y Vele. Y nada, le paré el combo, acabó el Linkuribo, después un Calamities y fue suficiente. Y luego ya vino la final, que fue contra otra vez la BC, ya sabiendo lo que jugábamos cada uno. Ganó él el lado, yo no salí de ninguna hand trap
me hizo full combo, dejó el Dragon Booster, el Infinity, 2 sets. Le empecé a forzar cosas. Él no sabía muy bien dónde pararme. El Dragon Booster creo que se lo forcé bien. A partir de ahí volví a hacer el Fortune Tune, pegué, limpié campo y nada, le remonté la partida sin ninguna hand trap. Y la segunda empezó él, empezó de hangar, yo solo robé la Ash, le tiré la Ash al hangar y se quedó briqueado, no pudo combar nada y luego ya nada, hice OTK y le maté. Y nada, y ya está. Parece, así explicado, parece muy fácil, pero claro, había que estar cada partida, alguna más complicada, pero bueno, la baraja funcionó, no briqueó demasiado y gracias a eso. Pues segundo. Dime. No, que ya terminé de explicar justo. Dime. Bueno. Nada, que si nos recomendarías y esas cosas para ciertos torneos y eso. Es que no lo hacemos tan mal, digo yo, ¿sabes? Os puede preguntar. No, fue muy buen torneo. Lo único, lo del tiempo, que al principio fueron 40 minutos y eso, y yo creo que en remote hacen falta 50 mínimo. Porque... Sí, yo creo que es algo que luego al final también nos dimos cuenta que dices, es que sin llegar a pensar en tanto explicar las cartas que no se ven, voltea no sé qué, luego al final sí que te das cuenta de que 50 mínimo, por no decir más. Eso lo único, y a ver si pueden ser de más rondas. Luego los premios, claro, había el premio que nada, muy agradecido. La caja. Nada, el premio motivaba a jugarla, porque además con una inscripción que pusisteis muy, muy económica, y nada, a mí me motivó a jugarlo. Y si organizáis más con tiempo, seguro que de aquí desde Valencia jugaremos más. Entonces, nada, felicitarte otra vez por la victoria y por llevarte una preciosa caja de Simplismatic. Pero gracias también por hacernos tener el tiempo de hacer el deck profile con sus consecuentes problemas. Y oye, pues nos despedimos y espero que os haya quedado claros porque es casi una explicación preciosa y asombrosa de cómo va el deck. Y esperamos que si no tocan el Calamities, oye, el que quiera, aquí tiene una decklist que 100% funciona y ya sabéis que briquea una de 7. El mayor problema de esta baraja es perder el lado contra el Mirror o contra la Drytron. Ahí es cuando se complica porque la Drytron no la vas a poder pasar, te deja prácticamente 6 negaciones, tú tienes 6 cartas en mano, vas a perder. Y luego si te resuelven Calamities y el otro sabe lo que juegas, a no ser que declare luz a ciegas, no vas a poder pasar. Ahí tenéis, consejitos, chicos, consejitos. Pues oye, muchas gracias, de verdad. Esperemos pues nada, un placer verte en otros torneos. Por supuesto, venga, encantado.